Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre nuevamente, ¿no? El Papa peruano, el Papa nacionalizado peruano y el primer milagro que él podría de alguna forma reconocer ante el Vaticano. O sea, tenemos un clérigo muy importante, el más importante, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, que ha vivido en el Perú por muchos años. Incluso él comenta que ya desde los años 80 visitaba el Perú, conoce nuestro modo de ser y aparte nuestras tradiciones, ¿por qué no? Algunas leyendas, pero sobre todo conoce esta tradición que ocurre en el Puerto Eten. Y por qué no, también seguramente algunas causas de otros santos peruanos que él podría dar un empujoncito allá en el Vaticano. Pero esto pasa en Chiclayo, al norte del Perú, el 2 de junio de 1649, cuando en plena celebración de las vísperas por la festividad del Corpus Christi, el fraile franciscano Jerome de Silva Manrique, mientras realizaba la reserva de la custodia en el tabernáculo del templo de Ten, se detuvo con asombro porque vio que en la misma hostia apareció un rostro resplandeciente de un niño, con cabellos castaños que caían en rizos sobre los hombros. Ahora, la visión no solamente fue vista por él, sino por todos los presentes, quienes afirmaron haber visto lo mismo, la imagen viva del divino niño o del niño Jesús. El asombro se convirtió en reverencia y empezó como un reguero de pólvora a correr la noticia de que había ocurrido un milagro precisamente en este lugar. Ahora ocurre también una segunda aparición. 40 días después, el 22 de julio de ese mismo año, durante las festividades en honor a María Magdalena, a Santa María Magdalena, patrona de la ciudad, el milagro volvió a manifestarse. Esta vez, el superior del convento de Chiclayo, Fray Marco López, relató que el divino niño nuevamente apareció en la hostia, pero con una particularidad conmovedora. Vestía una túnica morada y una camisa que llegaba a la mitad del pecho. Este es un atuendo que para ellos evocaba la vestimenta tradicional del pueblo mochica. Esta aparición tuvo una duración, se pudo ver por 15 minutos, pero además se apreciaron 3 corazones pequeños unidos entre sí en el centro de la hostia. Según los testigos, esa imagen simbolizaba la Santísima Trinidad y era una señal de que era el mismo Dios quien decía que se estaba haciendo presente y se estaba haciendo uno con el mismo pueblo. Por eso este milagro eucarístico se celebra cada año del 12 al 24 de julio y son miles de personas las que comparten entre oraciones, procesiones. Incluso durante la pandemia también se vio al mismo padre Brevó saliendo con la custodia por las calles. Y cada persona tiene en su casa un altar con velas, con los retratos de sus familiares, pero sobre todo tiene un lugar muy presente, destacado, el milagro de la hostia y del divino niño. Ahora, como les comentaba, Robert Prevost habló incluso en 2022 y declaró a los medios y dijo: el milagro eucarístico es un regalo para todo el Perú. Construir este nuevo santuario es una tarea de todos, es un sueño que queremos hacer realidad. Hermanas y hermanos, el milagro eucarístico es un regalo a todo el Perú. Construir este nuevo santuario es tarea de todos. Él en 2019, hay que recordar, que impulsó formalmente el inicio del proceso canónico que podría culminar con el reconocimiento del milagro. El camino es largo, se requiere una investigación histórica, estudios teológicos, testimonios y milagros, lógicamente, pero esto ya lo pone en el radar del Vaticano, porque esta feligresía fue la que de alguna manera formó el carácter, como decía Francisco, este olor a oveja con el que llega el Papa Prevost, el Papa León XIV al Vaticano, es precisamente forjado bajo este calor, ¿no? Bajo este milagro. Ahora, si esto ocurriera, se podría volver incluso una basílica muy importante, o sea, si se llegara a dar todo, y esto recaudaría, lo dicen los mismos medios y la gente que está en este pueblo, generaría un turismo religioso muy importante, y lógicamente esto atraería a los turistas, pero sobre todo ingresos económicos, o sea, se vería como una actividad, como dinero, como una actividad económica que beneficiaría a este pueblo. Ustedes saben todo lo que existe en torno al turismo teológico en el mundo, ¿no? Como por ejemplo lo que pasa
con la Virgen de Guadalupe en México, ¿no? Y en Fátima y en tantos otros lugares. Esto es acompañado de miles de personas, como les digo, que afirman haber sido sanados de enfermedades, habrían tenido también milagros personales. Y bueno, Puerto Eten sigue siendo un lugar sagrado para sus habitantes. La imagen del Divino Niño es más que una figura religiosa, es un símbolo vivo de amor y pertenencia. Quizás este papa no solo haya sido entonces su vecino, su guía, su pastor, sino tal vez se vuelva en profeta de esta tierra y de este milagro. Solamente para terminar como algo postdata, recordemos que han habido otros milagros en Puerto Eten relacionados al tema. Ustedes saben que en el canal hablamos mucho del tema de la ufología, del ufológico, y yo recuerdo que justo ahí es donde se da el caso de, que lo vamos a tener en el canal, de Donato Cervantes, quien tuvo en una oportunidad un contacto con seres extraterrestres y recibe él una curación milagrosa también en Eten. Pero lo curioso es que él, si bien es cierto, entendemos esta interacción que él tiene con fuerzas cósmicas superiores como extraterrestres, él siempre decía que en realidad se trataba de ángeles y que venían de parte de Jesucristo, y eran unos seres resplandecientes, luminosos y muy puros con los que él se contactó. ¿Quién sabe si hay un foco realmente de poder, un foco dimensional, un epicentro de milagros y de misterios que desde este lugar, pues, se comunica con los seres humanos, ¿no? Recordemos que también el Papa Prevost fue también pastor, párroco de Chulucanas, y ahí se dio también otro fenómeno muy interesante relativo a la ufología, ¿no? El caso Chulucanas, que investigó pues el doctor Choi alguna vez, y salió en muchos medios de comunicación, pues el caso de los ovnis de Chulucanas, que creo que fue también en una festividad del Señor Cautivo, creo. También se pudo ver ahí una flota de ovnis en medio de la procesión. Es un tema muy interesante que probaría que este lugar realmente emana cierto tipo de energía inexplicable que nosotros a veces lo podríamos entender como un fenómeno religioso o como un fenómeno extraterrestre. Lo cierto es un fenómeno que rompe con lo normal, así que es algo de corte paranormal. Muy bien, bueno, esto ha sido nuestro reporte. Vamos a seguir investigando, por supuesto, en estos segmentos que estamos publicando para el Facebook, para el YouTube. Hoy, viernes de misterio, viernes de terror, pues en nuestro programa que teníamos en Radio La Única, hoy estamos haciendo estos despachos desde diferentes partes del estudio de Matergia, pero para traerles sobre todo historias inéditas, paranormales, misteriosas, y en esta oportunidad, dentro de nuestro programa, hemos hablado de los santos y milagros inexplicables. Así vamos a estarles trayendo cada martes o viernes, o martes y viernes, estas historias a través del canal. Muy bien, sigamos en sintonía del programa. Pueden buscarnos con la edición completa de este capítulo y otros más en el YouTube, Matergia, Realismo Fantástico con Rafael Mercado, y así también nos encuentran en el Facebook como Rafael Mercado Benavente o la fanpage Matergia. Nos vemos en el futuro.